Ahora con mucha alegría estamos recibiendo a Martín Ford. Toda la vida te cargamos por el apellido, ¿no, Martín? Imagínate. Viniste en auto, dije, se me ocurre decir esa pavada, perdóname, es más fuerte que yo. Sé que es una pavada, pero la libero diciéndola, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, Martín Ford, que integra el Consejo Central de AEBU, en particular está trabajando en el sector del interior, ¿verdad? Del interior. Del sindicato, y me parece interesante conversar con vos para que nos puedas explicar al público en general, bueno, esta decisión de la Asamblea en el Antel Arena de aceptar la fórmula para, en el marco del déficit de la caja bancaria, sanear justamente ese déficit. Buen día y bienvenido, y gracias por la... en líneas generales, para que lo entienda todo el mundo, ¿cuál es la situación de la caja bancaria y en qué consiste esta fórmula? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, como decís vos, veníamos atravesando un periodo de déficit en la caja que nos tenía muy preocupados y ocupados, producto de varias cuestiones. Nosotros atravesamos a partir del 2020, qué novedad, una pandemia que trajo otras cosas asociadas, más allá de lo que nos pasó a cada uno personalmente. Entre otras cosas, las empresas privadas invirtieron más en tecnología, aquello de que no salga, hacer todo por teléfono y demás, desplazó puestos de trabajo genuinos del sistema financiero. Por otro lado, el gobierno decidió que el Estado no tomara trabajadores en la banca oficial. Hubo casi 2 años que no entraron trabajadores y de hecho parte de eso, el deterioro en la atención en los bancos públicos y demás, que venimos denunciando y peleando por ello. Sumado a eso, bueno, seguros de paro, que no, la caja bancaria no tenía seguro de paro, asumió más de 1.500 seguros de paro, los lineamientos de gobierno de pérdida de salario real, ¿no? Lineamientos a la baja, años puente, demás. Todo este combo hizo que las reservas que tenía caja bancaria desde la reforma del 2008 a la fecha estaba planeado que en estos años, producto de la jubilación de muchos compañeros que entraron en los 80, iba a haber un déficit operativo, pero que iba a ser absorbido por las reservas. Las reservas se deterioraron muy rápidamente y bueno, y eso llevó a tener déficits operativos alarmantes que llegaban a que si no hacíamos o si no se generaban algunos cambios después de este fin de año podría la caja entrar en cesación de pago, no sé. Pero entonces, Martín, es muy interesante esto que decís, y de la forma que lo decís, teniendo en cuenta la línea cronológica en el marco de la reforma que ya vivió la caja bancaria. Tuvo como 2 grandes instancias, la de la crisis propiamente dicha, allí no hubo unos cambios. Sí, ahí resultó. Estoy hablando del 2002. Claro, ¿no? Ahí resultó el gran shock por la pérdida de puestos de trabajo y de aportantes, ¿no? Después se llega a una solución del 2008. El 2008. ¿No? Vos me decís que esa solución de 2008 hubiese sido satisfactoria o adecuada para transitar por estos años si no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió, es decir, la pandemia con lo que provocó que vos señalás, pero además por lo que advierto, una política que nace del actual gobierno en el marco de una estructura o una concepción, llamémosle, ideológica, que de alguna manera perjudica el ámbito de la banca estatal o nacional con relación a la banca privada. ¿Y se viene esa lectura de lo que estás señalando? Sí, es correcto. O sea, la reforma aquella del año 2008, que también la militamos, la luchamos, no fue sencillo, pero había otra coyuntura, y se aprobó, generó... antes del 2008, la caja bancaria tenía un problema estructural insalvable. Los activos contra los pasivos estaban casi 1 a 1 y el aporte patronal, por más que el aporte patronal en el sistema financiero, especialmente en los bancos, es mucho más alto que el general, y además el aporte de los trabajadores pasó a ser superior, pero no alcanzaba de ninguna manera, ni iba a alcanzar en el futuro para cubrir las pasividades. Eso hasta el 2008. Hasta el 2008. En el 2008 se hace una serie de cambios que el propio gremio se autoimpone una serie de pérdidas de derechos para salvar el modelo de caja bancaria.
Por ejemplo, las trabajadoras hasta el 2008 se jubilaban con 55 años, pasaron a jubilarse con 60, igual que los compañeros varones, ¿no? Hubo un impuesto sobre los jubilados que no tenían tope hasta entonces, los jubilados antes del 2008, y se puso tope, las jubilaciones bancarias no tenían tope, se puso un tope, se subió el aporte de los activos del 15 al 17,5, o sea, hubo una serie de retoques para que el modelo de la caja avanzara, pero hubo una cosa muy novedosa que en definitiva nosotros estamos convencidos que es el futuro de la seguridad social. Se incluyó en la aportación una aportación sobre los activos de las empresas financieras. Esto es, que sobre la posición de activos fijos y financieros que tienen los bancos y las empresas financieras se cobra una tasa que se estableció en la ley, que era de hasta un 4 por 10.000, pero el Poder Ejecutivo de la época lo fijó en un 2.5 por 10.000, porque para aquel entonces alcanzaba para cubrir el presupuesto de la caja y para generar reservas para este periodo de baja. Quiero que repitas otra vez en qué consiste esa novedad. Esa aportación de los bancos, digamos, me estás diciendo. Exacto. A ver, la aportación tradicional que tenemos en todo el sistema es sobre la nómina, sobre la cantidad de trabajadores. Aporta el patrón y aporta el trabajador. Sí. ¿En qué consiste la novedad entonces? La novedad es que además hay una aportación especial patronal que se llama de esa manera, la PCP que le llamamos nosotros, que aportan sobre su posición de activos. O sea, con esto, ¿qué se buscó con esto y cuál fue la explicación para que se aprobara? La tecnología venía ganándole a los puestos de trabajo, claro. Sigue ganando, y con la pandemia, decíamos hace un minuto, avanzó mucho más, ¿verdad? Bueno, de esa forma lográbamos que la inclusión de tecnología de alguna forma aportara a la seguridad social. Nosotros decimos coloquialmente que los cajeros electrónicos, que obviamente quitan trabajo a las personas, a los trabajadores, por otro lado dan un servicio de 24 horas con menos equivocaciones, o sea, lógicamente la tecnología el avance de alguna forma aportan a la seguridad social, porque al estar en los activos de los bancos están aportando una cuota aparte. A ver si lo entiendo bien. Déjame fantasear que alguna vez déjame ser el banquero, ¿ok? Yo soy el banquero, entonces te digo, primero hay un proceso que resulta inevitable, que tiene que ver con la civilización humana, ni siquiera es derecha o izquierda. El humano siempre genera tecnología, y la tecnología en este caso hace que una tarea que necesitaba un ser humano para hacerla, ahora la puede hacer una máquina. Pero con una cosa muy interesante, yo banquero, por esa razón, contrato a una persona menos, pero gano más dinero. Sin lugar a duda. Gano más dinero, porque ya no solo tengo que pagarle a sino porque con ese servicio de 24 horas, sin errores, mis márgenes de ganancia, yo lo traduzco en estos términos, son mayores. Entonces el sistema le dice, fenómeno, no te vamos a vos a evitar que contrate, porque iríamos contra la humanidad. Lo que sí hacemos es, a los efectos de la seguridad social, vas a tener que aportar un poco más. No por la gente que contrate, porque es obvio que vas a contratar cada vez menos, sino por, llamémosle, esa zona, ese espacio de rentabilidad que se produce por la instalación de la tecnología. Es por ahí la cosa. Más o menos así. Sí, va por ahí. Entonces, el banquero puede decirte, mirá, mucho la idea no me gusta, pero también sabe, igual estoy ganando más. Por lo tanto, incluso estoy ganando más que si el sindicato me reclamara que contrate más gente. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí. Te doy un ejemplo. Desde el 2008 al 2020, que lo tenemos medido, y seguramente el 2020 para adelante es mucho mayor, producto de todos estos efectos de la pandemia, la cantidad de trabajadores en todo el sistema financiero, siempre pensamos en los bancos, pero es todo el sistema financiero. De hecho, los bancos tienen empresas financieras, compañías de seguros, o sea, de todo el sistema financiero, todos los aportantes a la caja, decreció un 25%, o sea, un cuarto de trabajadores, 2008, 2020. Sin embargo, el negocio financiero creció un 400%. O sea que con un cuarto menos de trabajadores, con un 25% menos de trabajadores, ganaron 4 veces lo que venían produciendo. 400%. Por lo tanto, evidentemente, esa plusvalía que genera la aplicación de tecnología, que conlleva ahorros para las empresas, no debería, por lo menos en una sociedad que nosotros creemos más justa y demás,
obviamente no somos liberales ni neoliberales, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de trabajador organizado, creemos que de alguna forma debe aportar a la sociedad algo, no llevarse toda la plusvalía. Claro, vos le estás diciendo, el accionista. Mira, señor banquero, usted va, esto no es socialismo, yo no le voy a sacar el banco, usted va a continuar con su banco, es más, Va a ganar más, sigue ganando más. 4 veces más. Por lo tanto, una parte que luce como pequeña, Es muy pequeña. de ese universo de nuevas ganancias, habrá que destinarlo para la jubilación de los trabajadores bancarios. ¿Es Exacto, eso? sí, exacto. Bien, pero eso rindió para el 2008. ¿Y por qué eso que era que es la gran novedad? Porque me quedó picando eso. Vos decís que ese tipo de razonamiento es el que debería aplicarse a nivel de la seguridad social en general. ¿Por qué te digo? Porque nosotros veníamos reclamándole al Poder Ejecutivo. Cuando vemos el deterioro de las reservas que tenía la Caja para este periodo que se jubila mucha gente, recordemos, años 80, Uruguay, país financiero, Baby llega, había 24 bancos privados, eso no existe más, estaba inflado. Atrás había algunos que venían a guardar alguna plata. Bien, bueno, tenemos una cantidad enorme de compañeros. Mucho más opaco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, en términos de número y de cantidad de trabajadores y de tamaño era mucho más grande, ¿verdad? Sí, claro. Preveíamos y sabíamos, y todos los cálculos actuariales daban, que ahora venía un periodo donde los trabajadores iban teniendo el derecho a jubilarse, iban a jubilar un montón, y iba a haber un descenso y un déficit operativo que iba a ser cubierto por la reserva y que luego iba a volver a crecer, producto principalmente de esta PCP, de esta aportación sobre los activos, porque los activos han ido creciendo de forma constante. De hecho, cuando la ley se aprueba en el 2008 y queda promulgada en el año 2009, el presupuesto de la Caja, el 7% era esta partida, ¿no? Hoy ya estamos en el 27% y prevemos que en el 2050 va a ser el 40 y tanto. Quiere decir, esto sigue creciendo de forma sostenida, haya pandemia, no haya pandemia. De hecho, en la pandemia, uno de los más ahorros que hubo fue el sistema financiero. El sistema financiero ganó más en pandemia que sin pandemia. Mientras muchos perdíamos salario, otros lamentablemente comían en la soya. El sistema financiero fue uno de los grandes ganadores. Pero pará, porque creo recordar que recién dijiste que en el marco de la reforma del 2008 había la posibilidad de llegar al 4%. 4 por 10.000. 4 por 10.000. Y sin embargo, el gobierno de la época, el gobierno del Frente Amplio, lo dejó en 1,5. 2.5. 2.5 porque alcanzaba y sobraba, por exacto, lo que entendí, ¿no? Exacto. Pero ese 4 por 2.000 está en la norma, digamos. El 4 por 10.000 sí, está en la norma, y nosotros le venimos pidiendo al Poder Ejecutivo, desde que vimos el descenso, que aplique el 4 por 10.000 o que lo suba a un 3.5. De haber aplicado el 4 por 10.000 en el año 2020, no hubiésemos tenido nunca déficit operativo. Y a los bancos le hubiese significado aportar el 10% de lo que ganan por comisiones. A ver si nos entendemos. Los bancos ganan por el negocio financiero y ganan por comisiones, las comisiones que te cobran a vos, a mí, por tener una tarjeta, por un atraso, por lo que sea. Bueno, eso con el 10% no de sus ganancias, el 10% de las comisiones que ganan. O sea, es parte de su ganancia, pero no es el gran negocio. El gran negocio son las colocaciones y los intereses, ¿verdad? Y alguna vez el gobierno, supongo el Ministerio de Economía, que es quien le dijo, no, mira, no vamos a hacer esto porque... Sí, no, el Ministerio, nosotros fuimos siempre a hablar con el gobierno nos dijo que no, porque este gobierno, bueno, obviamente, filosóficamente, no está para sacarle mal a las empresas. La reforma general, la reforma jubilatoria general, que ahora el PCNT se dispone a impugnarla, recarga todo el peso de la reforma en los trabajadores. No hay una norma que diga... vamos a ponerle 5 pesos más al empresariado. No hay una norma que levante alguna exoneración de las miles que hay. O sea, quiere decir que la reforma toda fue diseñada para que cayera sobre el hombro de los trabajadores. Bien. Eso no hay duda, hay que leer la ley. Y volviendo a lo resuelto el otro día. Bueno, nosotros logramos con la negociación y con la movilización que esos esfuerzos sean equilibrados. Y esto es, en tercios. Al principio se nos planteaba en cuartos, decían trabajadores por un lado, jubilados por otro, gobierno, Estado por otro, y empresas por otro. Nosotros decíamos, no, los trabajadores y los jubilados somos una parte. El gremio está conformado por trabajadores y jubilados. Bien. Y de hecho, la representación en caja bancaria somos jubilados y trabajadores. Entonces hizo 3 tercios. En esta solución vamos a aportar los trabajadores
con un impuesto a los jubilados, autoimponiéndonos también jubilarnos con más años, tocar los topes jubilatorios, o sea, vamos a hacer esfuerzo y vamos... O sea, lo que hicieron en el 2006 un poquito más acentuado. El 2008 lo vamos a acentuar más, porque de todos modos creemos que el modelo de caja bancaria solidario de reparto es mejor que el general, y conservar esta forma de aportación, la PCP, es futurista. Nada asegura la seguridad social si no se grava de alguna forma el capital que se subsista, porque cada vez hay más reposición de trabajo por tecnología, y por suerte cada vez las personas viven más tiempo. Hay un tema demográfico y tecnológico. Y entonces ahora la novedad, entre comillas mala, pero que es buena según ustedes, porque hace que la herramienta permanezca, consiste en que tengan que trabajar, por ejemplo, ¿hasta qué edad ahora? Bueno, en principio se va a conservar los primeros años 60, 61, 62, 63, va a haber una cadencia. El gobierno nos quería imponer de una, como a los profesionales, en la reforma, que pasáramos a los 65 de una. Bueno, se logró una cadencia y vamos a confluir en el régimen general. Si no lo modificamos, si no logramos abatir la ley 20.130, que es la reforma general, vamos a confluir, creo que un año antes que el régimen general. Entonces, viene un deterioro. De todas maneras, todos los afiliados a la caja vamos a tener mejores condiciones, por lo menos los afiliados hasta ahora, porque no vamos a entrar en el régimen de AFAP, por lo menos los que ya estamos afiliados. Después los demás, si no modificamos, van a ir confluyendo. Y eso ya nos reporta, por los cálculos, un 20-25% o sea, que tiene que mejor. ¿Y cuál es el otro, entre comillas, esfuerzo, sacrificio que hacen los trabajadores y jubilados? ¿Topean? ¿Hay un tope? Tocan los topes, se aumenta la edad, obviamente. Hay un impuesto del 4% para los jubilados posteriores al 2008. Los anteriores ya tenían un impuesto, un sobre IAS. O sea, hay esfuerzo y hemos tenido. Nosotros decimos, esta solución tenía tres caras para comprender a todo el gremio. Tenía a los ya jubilados, que había que de alguna forma asegurarles que van a cobrar su jubilación, su pensión. Imagínate pensar que te podrían no llegar a cobrar. O sea, es como perder el salario, es como perder el trabajo. Y más en esa etapa. Otro grupo de compañeros que son los próximos a jubilarse, que tenían una expectativa cierta y un derecho ya consolidado o casi consolidado de jubilarse con ciertas condiciones. Bueno, eso se preserva lo mejor posible. Y para los jóvenes y los nuevos afiliados a la caja, tenemos dos cosas. Conservamos la ley, conservamos la PCP, que es lo único que asegura viabilidad de largo plazo, y conservamos el Sindicato Unido para otras peleas. Va a haber otras coyunturas. La seguridad social va a seguir evolucionando y va a haber que tener otras discusiones, porque lo que se hizo y lo que se ha hecho habitualmente desde un punto de vista neoliberal es ponerle un parche. La famosa comisión de expertos lo que hizo fue una cuenta y dijo, ¿con cuánto me da? ¿Tá? Porque ya habilita que dentro de 5 años vuelvan a ver la edad. O sea, si no tocamos de alguna forma el modelo, y es lo que hizo en el 2008 Caja Bancaria y nosotros reafirmamos en esta vez, es imposible. Pero la sostenibilidad. Entonces déjame, en el último tramo, por hoy al menos, recién me conseguiste el gusto de ser banquero por 20 segundos. Ahora concedeme ser Delgado, el secretario de la presidencia, ¿no es cierto? Pero resulta que ante la crisis del déficit de la caja de ustedes, el sindicato, los trabajadores, y además lo digo porque ya lo dijo, sí, ¿no?, están dispuestos a trabajar menos, a trabajar más tiempo, a topearse. O sea, ustedes hacen un esfuerzo. ¿Y por qué entonces ese sindicato de los bancarios está dispuesto a hacer ese esfuerzo y les parece horrendo? Es más, lo van a llevar a consulta popular mediante reforma constitucional, la ley que acabamos de aprobar, que incluye eso también. ¿No es una contradicción? Él lo señalaba en esos términos. Yo no veo ninguna contradicción. Nosotros estamos en la coyuntura actual con una ley aprobada y promulgada que es absolutamente regresiva y sobre los hombros de los trabajadores, logrando una negociación lo mejor posible para sostener un sistema que creemos que es más justo y es más viable que lo que propone la seguridad social de Delgado y del gobierno. ¿Por qué es más justo y viable si también tienen que trabajar más? Porque nosotros logramos la sostenibilidad de un instituto que paga mejores jubilaciones, va a seguir pagando mejores jubilaciones, es de solidaridad intergeneracional, o sea, los que estamos activos cubrimos a los pasivos y así sucesivamente, y creemos que la seguridad social es eso, no tiene que ser un negocio. Quedamos por fuera todos los que estamos, que era lo que prometía el gobierno, que no iba a afectar a los que estaban, y ya nos afectó a todos, del régimen de AFAP, que creemos que es nefasto y es un negocio con la seguridad social.
¿tá? Y si conservamos la PCP, que en definitiva es la aportación de capital, tenemos perspectiva de largo plazo, tanto de PCP que es la aportación de los especial patrones. patronal, exacto, lo que aportan los patrones por su posición de activos. Y nosotros creemos que eso es, y hoy en día puedo decirte que estamos de acuerdo con todo el movimiento sindical en que es la forma de futuro de financiar la seguridad social. No se sostiene más sobre la aportación sobre nómina. Aportar sobre la nómina es encarecer el puesto de trabajo. Si yo te aumento lo que aportás como trabajador y le aumento a la empresa lo que aporta a vos por trabajador, ¿qué va a hacer? ¿Sabés cómo va a terminar? Vas a tener que ser operador, productor, notero, ya bastante la tecnología nos viene arrasando, porque vamos a estar bajando. Nosotros decimos, no es justo que paguen lo mismo, no tiene nada de justo, que paguen lo mismo un gran medio de comunicación que un pequeño medio, el frigorífico que la carnicería. O sea, ese modelo no es justo para nada. Nosotros creemos que según cómo te va en la feria, es lo que tenés que aportar. Pero volviendo al caso, vos comentaste que esta salida para sanear el déficit incluía el esfuerzo de tres partes. Por un lado, los trabajadores y jubilados, ¿no es cierto? Sí. Eso por el lado, lo que le compete a él. Sí, por otro lado, el Estado, ¿verdad? Y por otro lado, las patronales. Ahí ¿no? va. En este contexto, ¿qué es lo que el Estado por un lado hace y las patronales por otro lado hacen? Esa es la otra parte del esfuerzo, de los otros 2 tercios. Por un lado, nosotros mantenemos la PCP, la aportación, que la querían tirar abajo la comisión de expertos, el gobierno y los bancos, ni que hablar, la mantenemos y la aumentamos, se logra que se aumenta. No lo que nosotros queríamos, pero se ajusta al alza. ¿Qué es lo que aumenta? El porcentaje, es ese 2.5 por 10.000. Ahora pasa se ajusta un 15% más de eso. O sea, no es el 4 por 10.000. 15% de 2,5. Sí, no me acuerdo bien la cifra, pero se ajusta y permanece, que eso para nosotros es fundamental. Se crea un nuevo paratributo que va afectado a los depósitos que tienen los bancos, ¿está? Y con ese van a contribuir los bancos unos 150 millones de dólares en 6 años, donde está el déficit más profundo, ¿está? O sea que se le saca más a la patronal bancaria. O sea, no estamos hablando que estamos afectando al pequeño comerciante, no. A la patronal bancaria se le logra sacar más en esta coyuntura, lo cual nosotros creemos que es un gran triunfo. Y el Estado, la tercera pata, aporta una garantía soberana. La caja bancaria, por su situación crediticia y por ser un instituto de seguridad social, no tiene categoría para pedir un préstamo. Si no, se lo daría a cualquier institución, porque tiene viabilidad de largo plazo y patrimonio. Sin embargo, el Estado pone una garantía soberana para emitir deuda. Para esa deuda ya hay oferente. No hay oferente si no hay viabilidad del negocio, ¿no? Y eso es lo que pone el Estado. Nosotros decimos que con esta solución es una salida lógica, justa y ética, porque no hacemos poner un peso a la ciudadanía. Por más que algún político trasnochado que 2 por 3 sale a declarar por ahí diga, le hace poner a los que tienen menos para salvar a los bancarios y habla de privilegio. Yo entiendo que privilegio es cuando vos sacás más de lo que ponés. Nosotros tenemos números comprobados que el trabajador bancario pone más durante su carrera laboral que lo que va a cobrar como jubilado promedio. Por lo tanto, no veo el privilegio. Privilegios son otras cosas. Por ejemplo, la caja militar y otra que no me voy a ponerme a explicar eso, pero esos son privilegios. ¿Tá? Pero es muy fácil poner trabajadores contra trabajadores y hablar de privilegiados, de que tienen mejores condiciones, y nosotros creemos en un sistema único, en un régimen único de seguridad social para todo, con estas bases, donde se aporte desde el capital, desde la productividad, desde donde se gana, no de la cantidad de trabajadores. Vos decís que ese costado que está en la solución para sanear la caja bancaria, ese otro costado, el de la participación del Estado y fundamentalmente la participación de los empleadores, pero no haciendo un esfuerzo por nómina, es decir, por contrato, sino yendo al espacio de la, llamémosle así, ganancia, no sé si hay un término más justo o más técnico que lo... Por ahí debería ser el camino que la reforma jubilatoria no transitó y que de pronto sí debió haberlo hecho. Sin lugar a dudas. Nosotros vemos... ¿Ese es el reproche que ustedes como trabajadores le hacen al proyecto que acaba de aprobarse? Absolutamente. Y que en algunos tiempos, mismos compañeros de clase, trabajadores de otro rubro, también nos acusaban de ser corporativistas y de tener una caja propia y demás, siendo que la caja bancaria va a cumplir el año que viene, el próximo año, 100 años.
es anterior al BPS, a todo lo que conocemos, ¿no? Tiene toda una historia. Pero más allá de eso, nosotros creemos en un sistema único, pero que no sea basado en el aporte de los trabajadores como mayor aporte y sobre la nómina. Eso lo que hace es afectar la cantidad de puestos de trabajo. Nosotros creemos que tiene que haber, como nosotros encontramos en el 2008, con una visión creo que futurista, porque no existe en el país ni en la región, de alguna forma hacer aportar desde el capital, desde la productividad, desde los activos, como vos quieras llamarle, según cómo se pueda calcular, creemos que es el futuro de la seguridad social. Uno ve en todos los rubros. Antes uno iba, yo soy secretario del Interior y recorro el país todo el tiempo. Antes uno iba a ver la forestación, que es uno de los grandes negocios, ¿no? Y habían cuadrillas de trabajadores, y hoy van con un gripo. Con un GPS revisan todo, con un dron revisan todo y con un gripo corta, suben, pelan. O sea, ¿qué es un gripo, perdón? Es una máquina que pela y levanta y pone arriba del camión, hace todo. Ajá. O sea, la mano de obra es mínima, son 2 o 3 personal calificado seguramente, pero sí, entre los pocos. Uno va al supermercado y hay 2 cajeras y 5 cajas automáticas en todos los rubros. Por lo tanto, de alguna forma, esa aplicación de tecnología debe, de alguna forma, para una sociedad gregaria, justa, ¿no? Debe aportar. O sea, algo, si no, la única ganancia de la incorporación de tecnología es para el capitalista, el dueño de los medios de producción. Entonces nosotros estamos convencidos de que esta fórmula que tiene Caja Bancaria, y por eso hemos luchado, la hemos mantenido y vamos a luchar por ella porque es el futuro de la seguridad social. ¿Algún asunto a propósito de la tecnología? Te imaginarás que yo lo veo como un hecho satisfactorio de la acumulación del conocimiento humano, ¿no es Sin cierto? duda, yo también. Es decir, no me pongo en ningún lugar que se me pueda... la tentación medieval no la tengo, más bien todo lo contrario. Aún así digo que hay cosas que me parece que alguna vez vamos a tener que meterle cabeza, ¿no? Ir a un supermercado y que yo... haga todo, que yo trabaje para el supermercado, cuando antes lo hacía una muchacha o un muchacho, yo digo, mirá, de pronto yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿el kilo de azúcar me sale igual o me sale más barato? Porque a lo mejor si me dice, hágalo usted y recibe algo de descuento, me parece interesante. Y lo mismo para las compañías, todo. Porque al final yo estoy laburando, cuando antes otro laburaba para mí, yo puedo entender que hasta yo esté de acuerdo, no lo freno, pero dame alguna ventaja económica también, porque si no, te estoy trabajando para vos, gratis. No, y en términos sociales, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que no tiene puesto de trabajo? Esta solución de la Caja Bancaria es una solución para la seguridad social que es un temón, ¿no? Que es un tema, ¿qué hacemos con la gente después se retira? ¿Cuándo arranca a aplicar todo esto que acaba de decir? Bueno, ahora tenemos otra lucha, nosotros todavía estamos movilizados porque esto va al seno del directorio honorario de la Caja Bancaria, de ahí sale un proyecto de ley, ese va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en términos de seguridad social, lo tiene que elevar al Parlamento y hay que aprobarlo antes del 25 o 27 de octubre, porque es año preelectoral. Una ley con este contenido no puede entrar luego del 27 de octubre. Si no se aprueba de aquí al 27, queda el sistema anterior y por lo tanto el déficit... es insalvable. O sea, ahí o el Estado, o de todas maneras, porque la ley 20.130 también establece que en 90 días había que aprobar una ley para cada una de las cajas paraestatales. Por lo tanto, o el Parlamento aprueba la caja que decide el Parlamento, y ya vimos lo que fue la de reforma general, o aprueban este acuerdo, que es lo que nosotros esperamos, que realmente el acuerdo que se llegó se materialice, o bueno, dejamos correr los tiempos, la caja caerá en déficit y habrá que intervenirla. Y bueno, y ahí estamos en otro tema y nosotros tendremos también que movilizarnos de otra forma. Nosotros creemos que si el Poder Ejecutivo se comprometió en esto, va a poner a la bancada, como ha hecho siempre, a cumplir con el acuerdo y tengamos una ley de salida de la caja y de perspectiva de tener otras luchas. Bueno, y a propósito de esto lo que, si todo sale bien, se termina coronando en una ley, ¿no es cierto? Por lo que entendí, ¿no? Sí. Una ley que me quedó como idea, fuerza madre, implica el esfuerzo de los 3 actores: el Estado, los trabajadores y jubilados y los empresarios, ¿no es cierto? La banca. Sí. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Correcto. Y que de alguna manera sanea este déficit
esa herramienta va a estar vigente durante cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para hacer una nueva ley porque hay un nuevo déficit? ¿O esto vino para quedarse y de alguna manera tener una perspectiva histórica satisfactoria? Bueno, nosotros creíamos que la reforma del 2008, y así lo decían todos los cálculos actuariales, era de largo plazo. Nosotros salíamos a hablar con los compañeros, venían los compañeros directores de la Caja y nos decían que hasta el 2050, que más o menos lo que se podía medir, había viabilidad, esto estaba solucionado. Lo que pasa es que cayó la pandemia, que esa no la podía prever ni Nostradamus, y cayó junto con un gobierno que jugó a la chique, ¿no? Y que apretó y que bajó, porque hay dos maneras cuando hay crisis. Una es reactivar el consumo, poner inversión, y otra es achicar. Acá vino una chique y dejó entrar gente, permitió los seguros por 2 años, ¿tá? Los seguros, y ahí aprovecharon las multinacionales, porque acá la banca privada es toda multinacional, ¿tá? Y son los propietarios de las principales financieras, no solo de los bancos. Bueno, todo ese combo hizo que ese plan se deteriorara. Los estudios actuariales que hay desde ahora en adelante, y no hechos por AEBU, porque AEBU también los hace, y los hace la caja bancaria, pero lo hacen las patronales, lo hace el propio gobierno, ¿tá? Dan que la caja tiene viabilidad a largo plazo. Si no, ningún inversor vendría a comprar los bonos, ¿verdad? O sea, estos bonos que se van a emitir con la garantía soberana, quiero recalcar esto, el Estado no pone un peso, el gobierno de la ciudadanía no pone un peso, pone una garantía soberana, ¿tá? Y ya hay oferentes para comprar los bonos. Dice de que la caja tiene viabilidad a largo plazo, si no, nadie compraría bonos de un negocio que es ruinoso. Está claro. Por lo tanto, nosotros creemos que esto no es un parche, es una solución a un déficit financiero provocado y que está bien evaluado para tener viabilidad de largo plazo. Vendrán otras luchas. Si mañana vos decís, no, la inteligencia artificial, que tanto se habla ahora, sustituye todos los puestos de trabajo, bueno, sí, obviamente. O viene otra pandemia, otra crisis. Hay cuestiones que no son evaluables. De lo que es evaluable de una normalidad, todos los factores dicen que hay viabilidad de largo plazo y que a partir del 2033, 2034, la caja empieza a crecer, los fondos de la caja, sostenidamente. Por lo tanto, porque cambia la demografía de la caja, cambian los nuevos ingresos, bajan las jubilaciones más altas. O sea, hay una cantidad de hechos biológicos y calculados que permiten una viabilidad de largo plazo. O sea que creemos que esta es una salida constante. El triunfo para el sindicato es, si bien nos hacemos autoesfuerzo, conservamos la PCP, conservamos la caja del 2008 para tener perspectiva de largo plazo, logramos que las empresas financieras, las grandes ganadoras de la crisis, pongan más y mucho más, mucha plata más, no querían poner un peso más, nos chantajeaban con derechos laborales para salir la salida. Hubo un chantaje a los trabajadores, sin embargo, van a poner más y el Estado va a poner una garantía, no va a poner un peso. ¿Tá? Que quede claro, acá no va a poner un peso la ciudadanía para un subsector, un instituto por fuera, que de no poner, alguien iba a pagar las jubilaciones y las iba a pagar el pueblo. O sea, si esto no lo solucionamos, lo iba a pagar el pueblo. Acá sale de adentro del sistema, que es lo que queríamos. Bueno, Martín, gracias por el tiempo. Seguramente hay un manojo de nuevas preguntas que genuinamente saldrán. Y bueno, que ameritarán nuevos y próximos encuentros, ¿sí? Agradezco mucho el espacio, tu amabilidad para explayarnos y bueno, y siempre a la orden, porque no vivimos en una burbuja, somos parte de la sociedad y bueno, y nos gusta rendir cuenta también con toda la sociedad. Bueno, del Consejo Central de AEBU, Martín Ford nos ayudó a poner la mañana en camino. Salgo en la nota para hacer la pregunta boba. Tenés auto, ¿no? Sí, pero no es Ford. Yo iría a Ford a pedir, vos, dame un descuento. Cuando era joven tuve una Ford Belina, aquella, ¿te acordás? La de 4 cambios, sí. Muy linda. Pero después por esas cosas no creo que me den ningún. ¿No? Voy a ir a Multivar, pero no creo que me den ningún descuento. Vale el esfuerzo.